El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Capítulo 1. La aventura de la puerta. Mr. Utterson era abogado y una persona muy seria, alto y delgado. Nunca se reía, aunque era simpático. Le gustaba beber vino con sus amigos. Cuando estaba solo, bebía ginebra. Era severo, pero tolerante con los demás. Richard Enfield era amigo del señor Utterson. Era un pariente lejano muy conocido en Londres. Los dos quedaban los domingos a pasear, en silencio y sin hablar. Uno de esos domingos pasaron ante una casa vieja y se pararon ante ella. ¿Te has fijado en esta puerta? Me recuerda a una aventura que me pasó una vez. ¿Qué aventura? Una noche oscura, cuando regresaba a casa, vi dos siluetas, un hombre de baja estatura que cojeaba e iba deprisa y una niña de 8 o 10 años que corría en dirección contraria. Chocaron con violencia y la pequeña cayó de bruces. El hombre pasó sobre ella y la pisó, sin hacerle ni caso. Aquel hombre parecía un ser infernal. Corrí, lo agarré por el cuello y lo llevé hasta donde estaba la niña. Su mirada me hizo estremecer. Enseguida llegó el médico. La niña estaba bien, solo estaba asustada. Me sorprendió que el médico, a pesar de ser un hombre normal, palidecía cada vez que miraba al hombrecillo, al que todos odiábamos, y que permanecía tranquilo después del incidente. Nos dijo, irritado, que no quería que esto se supiera en Londres, y nos ofreció dinero para nuestro silencio. Le pedimos 10 libras para la familia de la niña. Y fue a buscarlo a la casa, que no tenía ventanas. Salió con un cheque y lo sorprendente fue que lo firmaba una persona que todo Londres conoce. Pensábamos que el cheque era falso, pero no, era auténtico. ¡Wow! Es una historia muy fea. Creo que es una mala persona. ¿Y cómo se llama ese hombre? Mr. Hyde usó la llave para abrir la puerta. Capítulo 2. En busca de Mr. Hyde. Utterson llegó a su casa al atardecer. Generalmente primero cenaba y después se ponía a leer en su sillón, pero aquella noche no lo hizo. Estaba preocupado. El nombre de Hyde le había hecho pensar en un amigo suyo, el Dr. Jekyll. Era un cliente suyo. Tenía su testamento guardado, en el que decía que si moría o desaparecía durante más de 3 meses, todo lo que tenía sería para Mr. Hyde. Y ahora que sabía que era un hombre muy desagradable y monstruoso, se sentía intranquilo y preocupado. Utterson fue a ver al Dr. Lanyon, un amigo suyo que también conocía al Dr. Jekyll. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Jekyll? Sí, pero hace tiempo que no lo veo. Comenzamos a tener puntos de vista muy diferentes sobre la ciencia y ahora ya no trabajamos juntos. ¿Sabes algo de Mr. Hyde, un protegido del Dr. Jekyll? No lo conozco. Utterson iba todas las noches a aquel lugar hasta que una noche lo vio. Caminaba deprisa hacia la puerta de la casa misteriosa, con una llave en la mano. Cuando pasó delante de Utterson, este le dijo: ¿Mr. Hyde? Sí, soy yo. ¿Qué quiere? Me llamo Utterson, soy viejo amigo del Dr. Jekyll. Quisiera hablar con usted. El Dr. Jekyll no está aquí y tengo mucha prisa. Capítulo 3. El Dr. Jekyll se muestra tranquilo. Dos semanas después,
Utterson tuvo la suerte de que el Dr. Jenkins lo invitase a una fiesta a su casa. El señor Utterson esperó a que se acabase la celebración para poder hablar con él a solas. Utterson se interesó por el testamento de Jenkins y por la relación tan extraña que tenía con Mr. Hyde. El Dr. Jenkins se mostró inquieto y le dijo a su amigo: Mira, Utterson, tú no puedes entenderlo. Puedo hacer desaparecer a Mr. Hyde cuando quiera. Sin embargo, por ahora me interesa tratar con él. Entiendo tu preocupación y como amigo te pido dos cosas. La primera, que si muero, lo ayudes en lo que haga falta. Y la segunda, que tú y yo no hablemos más de este tema. Te agradezco todo lo que haces por mí, Utterson. De acuerdo, te lo prometo. Capítulo 4. El asesinato de Mr. Carew. Un año después se produjo un crimen terrible. Todo Londres se enteró porque la víctima era una persona muy importante de Londres. Una criada que vivía cerca del río vio sobre las 11 de la noche a un hombre elegante, alto y con pelo blanco, que se acercaba por un lado de la calle. Por el otro lado, un personaje extraño que reconoció como Mr. Hyde. De repente, Mr. Hyde empezó a darle bastonazos con todas sus fuerzas. Lo tiró al suelo y continuó golpeándolo hasta matarlo. La criada, horrorizada, avisó a la policía. Al lado del cuerpo de la víctima se halló un trozo de bastón. Encima de la víctima una billetera, un reloj y un sobre con la dirección de Mr. Utterson. La policía avisó a Utterson para reconocer el cadáver. En cuanto lo vio, supo que era Mr. Carew. Después le enseñaron el trozo de bastón y enseguida supo que el asesino era Mr. Hyde. Utterson se ofreció a acompañar al policía a casa de Mr. Hyde. Ya eran las 9 de la mañana y la ciudad despertaba. Todo parecía triste. Las callejuelas estaban llenas de barro, con farolas encendidas. Finalmente llegaron a la casa de Mr. Dr. Jenkins, pero este no se encontraba allí. Insistieron en ver las habitaciones, pero todo estaba desordenado. Había ropa por el suelo, los cajones estaban abiertos y alguien había quemado unos papeles en la chimenea. La policía encontró un talonario de cheques a medio quemar entre las cenizas. Detrás de la puerta estaba el trozo del bastón. Todo parecía confirmar las sospechas de que Mr. Hyde era el asesino. Los policías y Mr. Utterson fueron al banco. Allí pudieron comprobar que Mr. Hyde tenía mucho dinero en su cuenta corriente. Querían continuar investigando, pero parecía que nadie lo conocía. No pudieron encontrar a ningún familiar o conocido. No había manera de saber nada más sobre su vida. Utterson decidió ir a ver al Dr. Jekyll enseguida. Capítulo 5. La carta de Mr. Hyde. Aquella tarde, Utterson fue a visitar al Dr. Jekyll. Poole, el mayordomo, lo recibió y lo condujo hasta el despacho. Utterson encontró allí al Dr. Jekyll, sentado en una butaca, al lado de la chimenea. Parecía muy enfermo. ¿Sabes qué ha pasado? Sí, ya lo he oído. Es terrible. Te juro que ni yo ni nadie volveremos a verlo jamás. Te lo digo yo, que lo conozco bien. Supongo que estás muy seguro de lo que dices. Sí, lo estoy. Además tengo una carta que me ha enviado el propio Hyde. La carta estaba escrita con una letra rara, vertical y firmada por Edward Hyde. Comenzaba así. Querido Dr. Jekyll, le agradezco por todo lo que ha hecho por mí. Pido perdón por todo el mal que he causado. Puede estar seguro de que ya no me volverá a ver. Utterson se fue algo más tranquilo. Cogió la carta para enseñársela a Mr. Guest, un experto en grafología. Este dijo: Es una letra muy extraña, pero no parece la de un loco. Y pidió a Utterson un documento por Jenkins para poder comprobarlo. Estas dos letras son muy semejantes. Parecen escritas por la misma persona. Y yo no hablaría a nadie de esta carta. Cuando Utterson se quedó solo, pensó: ¿Es posible que Jekyll haya escrito él mismo la carta? ¿Por qué lo ha hecho?